Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Carlos Augusto López. Soy estudiante del programa de electrónica, ingeniería electrónica, matriculado en el CEAD José Acevedo Gómez de la ciudad de Bogotá. El día de hoy realizaremos el paso final, el paso 5 del curso de electrónica de potencia, con el código 203039 del grupo 5, en el cual nos piden diseñar un circuito conversor de C a C, en el cual los parámetros sean que ingresen 12 voltios, que tenga una salida de 120 voltios a 60 Hz y 60 voltios a 180 Hz, los dos integrados en el mismo circuito. Inicialmente necesitamos calcular nuestro índice de modulación de amplitud, el cual a nuestra señal de referencia, a nuestra señal senoidal, le pusimos un voltaje de 8.3 voltios y nuestra señal de referencia, nuestra señal triangular, un voltaje de 10 voltios para un índice de 0.83. Igualmente este índice lo vamos a utilizar tanto para la señal de 60 Hz como para la de 180 Hz. Posterior, realizamos nuestro cálculo de índice de modulación de frecuencia, el cual para nuestra señal de 60 Hz utilizamos un índice de 15 obtenido mediante la aplicación de 900 Hz a la señal triangular y 60 Hz a la señal senoidal. Y para el caso de 180 Hz pusimos un índice de 15 igualmente con una señal de 2.7 kHz para la señal triangular y 180 para la señal senoidal. Vamos a verificarlos en nuestro circuito. Aquí ya tenemos nuestro circuito. Mientras lo analizamos, tenemos nuestra etapa de generación de señal senoidal, en la cual los cálculos realizados, si queríamos una señal de 60 Hz, necesitamos hallar nuestra resistencia, con la cual, hallada mediante esta fórmula, en la cual nos dio que necesitamos utilizar una resistencia de 265.26 kiloohmios y dejando un capacitor fijo de 0.01 microfaradios. Igualmente para la señal de 180 necesitábamos una resistencia de 88.4 kHz y los resultados obtenidos los podemos ver en el circuito. Utilizamos un switch para alternar entre las dos señales sin necesidad de utilizar otro circuito. Entonces, si lo ponemos en esta posición del switch, nos va a generar la onda senoidal de 60 Hz y 8.3, más o menos 8.2 voltios. Y si lo ponemos en la siguiente posición, nos va a generar la onda de 180 Hz. En esta etapa, con este amplificador operacional, el LM324, lo que hicimos fue invertir nuestra señal original 180 grados. Con estos dos generadores de señal, realizamos la generación de nuestra onda triangular, la cual para el caso del circuito o para la señal SPWM de 60 Hz, obtuvimos una configuración de 900 Hz a 10 voltios y para la señal de 180 de 2.7 kHz a 10 voltios. Ya para nuestra señal SPWM utilizamos un puente de amplificadores operacionales, los cuales nos tomaron nuestra señal, y aquí con este LM741 lo que hace es realizar la comparación y entregarnos nuestra señal SPWM. Vamos a verificar en el osciloscopio cómo nos da esta señal. Aquí la tenemos. Como podemos observar en el circuito, tenemos señalado a 180 Hz nuestra señal y 2.7 kHz la señal triangular. Aquí la podemos observar.
podemos calcular el voltaje, voltajes y el periodo de cada una de estas señales. Un poquito para que la veamos un poco más detallada. Tenemos nuestra señal original, la señal desfasada a 180 grados y nuestra señal senoidal. Queremos ver la de 60 Hz, tenemos el circuito, hacemos los cambios y hacemos el cambio acá y vamos a reproducir nuestro circuito. Observamos en nuestro osciloscopio la señal. Bueno, mientras nos carga el osciloscopio vamos a continuar analizando nuestro circuito. Para la etapa de potencia utilizamos, que ya podemos ver el circuito, lo organizamos un poco, que está un poco, ya está mejor. Aquí podemos observar nuestro SPWM de 60 para 60 Hz, nuestra señal senoidal original, la señal desfasada y nuestra señal triangular generada por nuestro generador de señal. Vamos acá. Continuamos. Para la etapa de potencia utilizamos el driver controlador, el IR2112, el cual nos garantiza que nos va a entregar la potencia necesaria para activar nuestro puente MOSFET y garantizar la señal en la salida, en la entrada de nuestro transformador. Para la etapa de filtrado, aquí podemos observar los cálculos. Vamos un poquito. Utilizamos esta fórmula para hallar el valor de la inductancia. Tenemos fijo un valor capacitivo, vamos a dejar fijo en 10 microfaradios y procedemos a hallar el valor de la inductancia. Con esta fórmula 1 sobre 4 pi al cuadrado sobre la frecuencia al cuadrado, podemos hallar nuestro valor de filtrado. En este caso, para 60 Hz, obtuvimos 3.12 milihenrios y para la de 180, 347 microhenrios. En cuanto a la configuración de los transformadores, como necesitamos que nos lleguen 12 voltios en la entrada y 120 a la salida, utilizamos esta fórmula para hallar el valor del primario, la cual es el voltaje de entrada sobre el voltaje de salida al cuadrado por el valor de el secundario. En este caso tenemos 120 sobre 12 sobre 120 por 1, dejamos el valor del secundario igual y obtenemos el valor del primario en 0.01 para el caso de 120 voltios y 60 Hz y para el caso de 60 voltios y 180 Hz tenemos 0.04. Okay, aquí entonces en este momento vamos a realizar la simulación, paramos, vamos a verificar primero el valor de la configuración del transformador, en el caso de 120 voltios a 60 Hz y para el caso de 60 voltios a 180 Hz, aquí tenemos nuestra configuración. Okay, vamos a seleccionar inicialmente a 60 Hz, utilizamos nuestra señal de 900 Hz y aquí con este switch vamos a decidir cuál de los dos etapas de potencia utilizar. Entonces en este caso vamos a utilizar la superior. Ok,
Podemos observar nuestro circuito, 120 voltios, 12 voltios de entrada, 120 de salida, y vamos a observar el osciloscopio final de 120 voltios, y aquí tenemos nuestra señal senoidal, la cual es bastante estable, algunos picos, algunas distorsiones, pero por lo general es bastante estable la señal. Vamos a hacer la configuración para detenemos la simulación y configuramos para 180 Hz, 2.7 Hz. Aquí en nuestra etapa de potencia y filtrado utilizamos el circuito inferior, y aquí vamos a observar nuestro voltaje. Bien, como podemos observar, tenemos nuestra señal a 60 voltios, más o menos 12 voltios de entrada, de la salida 59, aproximado a los 60. Vamos a observar el osciloscopio. Esta es la de final, final. Aquí lo tenemos, nuestra señal. Tiene un poquito más de distorsión que la otra, pero por lo general es bastante estable también. Ok, con esto finalizamos la simulación del circuito. Muchas gracias.